Vamos a iniciar el curso de Orgánica 102, ¿sí? Este curso tiene dos módulos, como vieron en la introducción, un módulo que trabaja el enlace carbono-carbono, las estrategias, y que de alguna manera está relacionado con todas estas temáticas que están planteadas aquí, y otro módulo que trabaja más la parte de carbohidratos, aminoácidos y proteínas, lípidos, ¿sí? Y que va a ser en la segunda parte del semestre, ¿sí? Por lo tanto, vamos a iniciar esto. Mi nombre es Margarita Brovetto, soy una de las docentes que van a tener en este curso, en esta primer parte del curso, ¿sí? Y bueno, empecemos a trabajar un poquito sobre la formación de los enlaces carbono-carbono, ¿sí? Lo que vamos a ver entonces hoy, para iniciar, es todo lo que tiene que ver con organometálicos, ¿sí? Pero la formación de enlace carbono-carbono no solo la vamos a ver con el uso de los organometálicos como posibles compuestos para formar ese enlace, sino también lo vamos a ver luego a través del uso de enolatos, quiénes son los enolatos, qué implica, cómo se forman, qué reacciones están involucradas en el uso de enolatos. Esto va a ser una temática bastante importante que vamos a abordar en el curso. Y luego también vamos a ver un poquito de lo que se llaman las reacciones Suzuki-Miyaura, que son reacciones en las cuales se forman un enlace carbono-carbono utilizando lo que se llama la química del paladio, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora especialmente? Bueno, vamos a entrar en la temática de organometálicos, que es nuestro primer tema para ver un poquito la formación de enlace carbono-carbono. ¿Quiénes son estos compuestos organometálicos? Bueno, organometálico se le llama a todo compuesto que tiene, como dice aquí, un carbono unido a un metal. Si ustedes ven, esta es la forma genérica de escribirlo. El metal L, que podría ser el ligando, que es un ligando carbonado. La unión es carbono-metal, ¿sí? El metal puede ser cualquiera de la tabla periódica. Vamos a ver que la versatilidad de estos organometálicos es muy grande, ¿sí? Y el ligando L es un ligando carbonado que puede ser un alquilo, un arilo, puede ser lineal o puede ser cíclico. La versatilidad hace que el carbono pueda presentar hibridación sp, sp2 o sp3, ¿sí? Y lo importante de estos compuestos organometálicos es que el metal presenta una electronegatividad menor a la del carbono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos compuestos organometálicos tienen la particularidad de generar un enlace metal-carbono en donde hay un pequeño o gran dipolo dependiendo de esa diferencia de electronegatividad, ¿sí? Y dependiendo de esa diferencia de electronegatividad entre la electronegatividad del metal y del carbono, será cuán iónico o covalente es este enlace. Pero lo importante es que todo compuesto organometálico implica un metal unido a una cadena carbonada que puede tener ese carbono diferentes hibridaciones, pero que siempre el metal presenta una electronegatividad menor y por lo tanto en este enlace hay una diferencia de polaridad dejando un dipolo negativo sobre el carbono y un dipolo positivo sobre el metal, ¿sí? Entonces, esto es un poquito lo que ha sido la evolución a nivel de la historia de la química del uso de organometálicos. Siempre han sido importantes. Los organometálicos en 1827 ya se conocían como organometálicos del platino. Luego hubo una evolución importante, pero hay como tres mojones importantes en esta historia. En 1912, Grignard y Sabatier reciben el premio Nobel gracias a todo su trabajo que hicieron con organometálicos del magnesio. Ustedes ya conocen los reactivos de Grignard. Son los que en la 101 se los presentábamos como los organomagnesianos que frente a carbonilos sintetizaban alcoholes, ¿sí? O a derivados de ácidos carboxílicos también nos podrían dar alcoholes. Bueno, en 1912 Grignard y Sabatier, estos dos investigadores, trabajan con organometálicos del magnesio y reciben el premio Nobel, ¿sí? Luego, en 1968, Heck trabaja con organopaladio, ¿sí? En el 2005, estos investigadores vuelven a recibir el premio Nobel, ahora trabajando con organometálicos de este estilo y haciendo una reacción que ustedes en este momento no tienen por qué aprender y que si siguen avanzando en cursos de orgánica puede ser que la vean, que se llama metátesis, ¿sí? Que es una reacción muy interesante en donde hace un enlace carbono-carbono de doble enlace, ¿sí? Pero lo importante es que estos investigadores también trabajaron en organometálicos que son este estilo y recibieron el premio Nobel. Y luego en el 2010
estos tres investigadores, Heck, Negishi y Suzuki, también siguen trabajando en la química del paladio y reciben el premio Nobel. Esto es para que vean que los organometálicos son importantes, son muy variados. Los metales que se pueden unir como ligandos a las cadenas carbonadas son muy versátiles y dependiendo de cada uno de ellos será el estilo de la química que se pueda sintetizar. Esto solo es un poquito simplemente para que vean, este es Grignard y este es Sabatier, ellos trabajaron en la química de los organometálicos de magnesio. Estos son los tres investigadores que trabajaron en una química también de organometálicos, en una reacción muy particular que se llama metátesis, ¿sí? Y que reciben el premio Nobel en 2005. Y en el 2010 estos tres investigadores reciben el premio Nobel por trabajar en la química del paladio. ¿Cuáles son los usos? Bueno, muy variados, desde anticancerígenos, biosensores, aplicación en la oxidación, en hidrogenación, ¿sí? Es muy versátil el uso que tienen los organometálicos y muy versátil los metales que se utilizan para generar estos organometálicos, ¿sí? ¿Cuáles son los que nosotros vamos a ver? Bueno, nosotros vamos a ver los más sencillos, ¿sí? Los organometálicos que están relacionados con el uso de litio, magnesio y cobre. Y como yo les dije anteriormente, estos organometálicos tienen un enlace que tiene un momento dipolar en donde la carga negativa o la densidad electrónica negativa va hacia el carbono y la densidad electrónica positiva de alguna manera o la deficiencia de electrones, mejor dicho, va hacia el metal. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos la electronegatividad del litio respecto al carbono, del magnesio respecto al carbono y del cobre respecto al carbono, en todos los casos el carbono es más electronegativo. ¿Qué sucede? Debido a esa diferencia de electronegatividad que puede ser mayor o menor, es cuánto va a ser iónico el carácter del enlace o no. Pero lo importante es que los organometálicos que nosotros vamos a ver son de litio, de magnesio y de cobre, ¿sí? Y debido a esta diferencia de electronegatividad, el enlace será más o menos covalente o más o menos iónico. Vayamos un poquito a ver cómo son las estructuras de estos organometálicos. Bueno, cuando hablamos del magnesio ustedes ya lo conocen, ¿sí? Son los típicos reactivos de Grignard. Si ustedes recuerdan de la 101, el bromuro de fenilmagnesio, se obtenía a partir del bromuro de fenilo, o mejor dicho, el bromobenceno, que se hacía reaccionar en éter con magnesio sólido, ¿sí? El nombre que recibe este reactivo de Grignard se llama bromuro de fenilmagnesio. ¿Cuál sería el nombre de este? Bueno, si miramos la parte carbonada es 1, 2, 3, 4, es un butilo, es el bromuro de butilmagnesio. Y aquí lo mismo, si miramos la parte carbonada, 1, 2, el 2-metoxi, porque lo que tiene es un metoxi, este es el carbono 1, 2-metoxietilmagnesio y es el bromuro de 2-metoxietilmagnesio. Así serían los organomagnesianos, que son los que más conocen ustedes como los reactivos de Grignard que han visto para la síntesis de alcoholes. ¿Cómo son los organolitios? Bueno, los organolitios son de este estilo, en donde el litio se enlaza al carbono. Este se llama propilitio, ciclohexilitio, terbutillitio, fenillitio. Los diferentes son los cupratos, los organocupratos. ¿Por qué? Porque a diferencia de los organomagnesianos y de los organolitios, donde el grupo orgánico o el grupo R es un solo grupo, los cupratos tienen dos grupos R unidos, ¿sí? Y esto es la forma de la estructura de un organocuprato, esta también, ¿sí? Y son cupratos de litio, en donde los dos grupos R son iguales. Van a ver luego que a la hora de hacer reaccionar los organocupratos se transfiere un solo grupo R, ¿sí? Pero los organocupratos que se utilizan son utilizando el mismo grupo R unido al cobre. Veamos un poquito entonces sus características. Bueno, es sabido que los organolitios y los organomagnesianos son nucleófilos muy poderosos, pero también son muy básicos, porque el hecho de dejar sobre el carbono, con una diferencia de electronegatividad importante, un dipolo negativo, ¿sí? Los hace nucleofílicos poderosos, pero también fuertemente básicos. ¿Qué significa esto? Que son inestables frente al aire, frente al agua, frente al oxígeno, y si la molécula sobre la cual van a reaccionar tiene grupos funcionales que presentan hidrógenos ácidos, como los ácidos carboxílicos, como fenoles, también van a reaccionar con estos hidrógenos ácidos debido a su fuerte carácter básico.
debido a la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el litio, el carbono y el magnesio, se dice que el carácter es relativamente iónico en ese enlace, de un 40%, un 50% iónico, ¿sí? Y al igual que cualquiera de los que vimos, deja un dipolo negativo sobre el carbono, un dipolo negativo, lo que lo hace muy nucleofílico y básico. ¿Cuál es la diferencia con los organocupratos? Bueno, son nucleófilos también, a través de su carbono, ¿sí? No tienen estas características básicas tan importantes como lo tienen estos otros organometálicos de litio y de magnesio. Sí son inestables también al aire y al agua y al oxígeno, por lo tanto, cuando se sintetizan, tienen que ser en atmósferas inertes, en disolventes que estén libres de agua, ¿sí? Y a su vez, en el caso del cobre, como la diferencia de electronegatividad con el carbono no es tan grande, hay un mayor carácter covalente en este enlace, ¿sí? Pero también nos deja un dipolo negativo sobre el carbono, por lo tanto son nucleofílicos. Veamos ahora entonces cómo vamos a sintetizar o cómo son las formas para obtener estos organometálicos, ¿sí? Entonces, en general, por ejemplo, una forma de obtener organolitios y organomagnesianos es partir de haluros de alquilo, ¿sí? Haluros de alquilo que se hacen reaccionar con litio o con magnesio. Y aquí lo que presenta es que tienen un buen grupo saliente. En el caso del litio pueden ser cloro y bromo. En el caso de los magnesianos, en general se usan cloro, bromo y yodo porque los litiados son mucho más reactivos. En todos los casos, en general se hace con un disolvente inerte, aprótico, como el éter, y a bajas temperaturas, menos 30, menos 10, ¿sí? Los disolventes que se usan no pueden tener hidrógenos ácidos, por lo que vimos, porque a la hora de formarse el organomagnesiano es básico, y por lo tanto, si el disolvente presenta hidrógenos ácidos, si es prótico con hidrógenos ácidos, entonces ahí puede reaccionar. En general se hace sobre haluros de alquilo sencillos, ¿sí? En el caso de los magnesianos se adiciona yodo, cristalitos de yodo a la reacción para activarlo, ¿sí? Y como ya dijimos, el carbono puede tener diferente hibridación. Hay una propuesta mecanística que dice que cuando se usan haluros de alquilo en presencia de litio y magnesio, bueno, la síntesis de los mismos va por una reacción radicalaria, ¿sí? Bueno, ¿qué otras opciones tengo para obtenerlos? Bueno, otra metodología para obtener, por ejemplo, organolitios es partir de un haluro de alquilo o un alilo o un arilo a través de la reacción con otro organolitio. Y aquí si ven hay un intercambio del grupo R que está sobre este tipo de compuestos con respecto a este otro que proporciona el litio, ¿sí? Esta es otra metodología que se usa para los reactivos de litio, por ejemplo. ¿Cómo se sintetizan los organocupratos? Bueno, los organocupratos se hacen a través de lo que se llama una transmetalación. Se utilizan reactivos de Grignard con sales de cobre o reactivos de litio con sales de cobre. Este tipo de compuestos, sí, que se obtienen a partir del uso de litios, se llaman reactivos de Hillman, son organocupratos de litios, muy usados como organocupratos. Hillman fue un investigador americano que trabajó muchísimo en este tipo de compuestos y por lo tanto por eso se llaman reactivos de Hillman. Veamos un poquito entonces qué pasa con estos organometálicos cuando se enfrentan a diferentes compuestos que tienen carbonos electrofílicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué le pasa cuando tengo una cadena carbonada con un buen grupo saliente? Si ustedes recuerdan de la 101, por ejemplo, buenos grupos salientes son los halógenos, evidentemente mejor el yodo que el bromo y que el cloro, pero si tengo funciones oxigenadas y quiero desplazarlas, las puedo transformar en buenos grupos salientes como triflato, tosilato, mesilato. Si yo miro este compuesto va a tener a nivel del carbono que está unido al grupo X una densidad electrónica de su enlace que va hacia el grupo X y por lo tanto un carbono electrofílico en esta posición. ¿Qué va a pasar cuando se enfrenta a un organometálico? Recuerden que los organometálicos son nucleófilos a través del carbono que está unido a su metal. Por lo tanto, este carbono va a hacer el ataque nucleofílico al carbono electrofílico, desplazando y retirando el grupo X que está unido a la parte carbonada. Por lo tanto, genera el nuevo enlace carbono-carbono y se libera el metal unido al grupo saliente.
¿Qué es lo que sucede? En general, esta metodología de formación de enlace carbono-carbono se usa más comúnmente para los reactivos de Grignard, menos para los cupratos y casi no se usa para generar carbono-carbono con organolitios. ¿Qué otra opción tengo? Bueno, ustedes bien saben a través de la 101 que los organometálicos pueden reaccionar con compuestos electrofílicos como aldehídos y cetonas. ¿Sí? Lo vieron en la 101 como síntesis de alcoholes. ¿Qué era lo que sucedía? Bueno, los carbonilos de aldehídos o cetonas son electrofílicos en su carbono. ¿Sí? Y hay un ataque por parte del carbono nucleofílico del organometálico hacia el carbono electrofílico, apertura a un intermedio tetraédrico. Esto es un alcóxido que acá ven que dice quench. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si yo la reacción no la neutralizo y le pongo agua, no voy a obtener nunca el alcohol. Eso también lo vimos en la 101. ¿Sí? ¿Quiénes pueden ser los grupos R? Bueno, puedo partir de un aldehído y por lo tanto los dos grupos R pueden ser aldehídos, formaldehído. Puedo partir de aldehídos con cadenas carbonadas más largas. Puedo partir de cetonas, ¿sí? Pero siempre voy a obtener este tipo de alcoholes, ¿sí? Y lo que van a ver es que lo que se generó es el enlace carbono-carbono y se incorporó el grupo R que traía el compuesto organometálico y el compuesto que traía el carbonilo transformó su función oxigenada en alcohol. Veamos un poquito la reacción de una forma global y veamos un poquito a qué llamamos quench y a qué llamamos WERCAP, ¿sí? Entonces, la reacción sería entre el organometálico y un carbonilo de aldehído o cetona, ¿sí? ¿Y qué pasa? Al principio se da la reacción, ¿no es verdad? Bueno, cuando se genera el alcóxido correspondiente y hubo el ataque del organometálico al carbonilo, el siguiente paso sería obtener este alcóxido como tal. Bueno, estas reacciones necesitan de lo que se llama un quench, que es un cortar la reacción. Ahora vamos a ver en la siguiente transparencia qué implica. Pero implica cortar la reacción, enlentecerla, ¿sí? Y en este caso se usa agua o cloruro de amonio. Se puede usar un disolvente, se puede usar agua, se puede usar cloruro de amonio, dependiendo de la reacción. Va a ser cómo vamos a hacer nosotros para enlentecerla, para cortarla. En este caso, el quench además neutraliza. ¿Por qué? Porque nos permite al alcóxido correspondiente protonarlo. Y eso nos permite posteriormente el tener en el medio de reacción final el alcohol y luego hacer la purificación de ese alcohol. Si vamos a ver, si lo queremos poner globalmente, tenemos que poner dos pasos. El organometálico haciendo reaccionar al carbonilo, al aldehído cetona, y luego la neutralización o el quench correspondiente. Aquí lo que vamos a ver es la definición. Bueno, ¿qué implica quench? La acción de detener, enlentecer drásticamente la velocidad de una reacción e implica la incorporación de una solución determinada a la mezcla de reacción. ¿Qué implica el WERCAP? Bueno, el WERCAP ya es cómo hago yo para purificar lo que me interesa, lo que sinteticé y sacarme reactivo que no reaccionó o otros componentes que se hayan formado a nivel de la reacción. Cuando hagan el curso de Orgánica 103, el curso experimental de laboratorio, sí que todos tienen, van a poder entender un poquito más cuando hablamos de WERCAP, no tanto de quench, pero sí de WERCAP, ¿sí? Pero igual vienen bien los conocimientos porque la química es experimental. Sigamos adelante. Hasta ahora vimos que pasaban con los reactivos de Grignard frente a haluros de alquilo y frente a carbonilos de aldehídos y cetonas. Veamos ahora qué le pasa a un reactivo de Grignard si quiere reaccionar frente a derivados de ácidos carboxílicos. Ustedes esto ya lo vieron con los reactivos de magnesio, ¿sí? Vieron que cuando lo hacen reaccionar con un haluro de ácido o con un éster, ¿sí? Lo que obtienen es finalmente el alcohol. Pero ¿qué pasa? El mecanismo a través del cual se forma este alcohol, sí que incorpora dos grupos R del reactivo de Grignard, implica primero el ataque del órgano metálico a través de su carbono nucleofílico al derivado de ácido carboxílico, la apertura al intermedio tetraédrico, la regeneración del carbonilo, la liberación de este grupo que trae el derivado de ácido carboxílico y por tanto la formación de una cetona. Una cetona que proviene del derivado de ácido carboxílico con su grupo R y del R que trajo el órgano magnesiano o el órgano metálico, mejor dicho, que reaccionó.
El asunto es que cuando usamos organometálicos de magnesio y de litio, la acetona sigue reaccionando con otro equivalente más del organometálico para dar el alcohol correspondiente. Si usamos organocupratos, la reacción para en la acetona y los organocupratos que no son tan nucleofílicos como los organomagnesianos y los organolitios pueden, a partir de derivados de ácidos carboxílicos, sintetizar cetonas, a diferencia de los organomagnesianos y los organolitios, que si parto de un derivado de ácido carboxílico voy a obtener el alcohol terciario correspondiente, y es un poquito lo que está escrito aquí. ¿Sí? Este sería el mecanismo a través del cual los organometálicos pueden reaccionar con derivados de ácidos carboxílicos, y vuelvo a repetir, si es un organometálico de cobre, llegará hasta la acetona correspondiente, y si es un organometálico de litio o de magnesio, la acetona que se forma no podrá aislarse y seguirá reaccionando con más equivalentes del organometálico correspondiente para dar el alcohol terciario. ¿Qué sucede ahora si en vez de reaccionar con electrófilos como los que vimos, reaccionamos con electrófilos que son sistemas carbonilos alfa beta insaturados? Si ustedes recuerdan que vimos en Orgánica 101, ¿a qué se le llama un carbonilo alfa beta insaturado? Bueno, es un carbonilo típico que en su posición, miro esto de referencia, alfa beta, tiene una insaturación. Si nosotros miramos este sistema alfa-beta insaturado, carbonilo alfa-beta insaturado, vamos a ver que tenemos dos posiciones electrofílicas. La primera se puede visualizar cuando hacemos la resonancia del grupo carbonilo solito, en donde el sistema pi va hacia el oxígeno, ¿sí? Y me deja un carbono sobre el cual estaba el oxígeno electrofílico. Pero ustedes bien saben de que esta no es la forma resonante única que presenta este sistema, y que perfectamente el sistema pi del doble enlace puede resonar hacia estos dos carbonos, dejando ahora el carbono electrofílico en lo que llamamos posición 4. ¿Quién es uno? El oxígeno. 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa? Que estos sistemas carbonilo alfa beta insaturados tienen dos posiciones electrofílicas, o el sistema que se llama 1,2 o el sistema que se llama 1,4, donde la posición electrofílica o está en el carbono 4 para estos sistemas o está en el carbono 2 para estos sistemas. ¿Qué sucede? Que según el organometálico que se use, litio, magnesio o cobre, la reactividad sobre estos sistemas no es la misma. ¿A qué me refiero? Cuando trabajamos sobre sistemas alfa-beta insaturados y tenemos organolitios, ¿qué es lo que sucede? El enlace carbono-litio es un enlace con un carácter iónico importante, es un enlace con un carácter duro importante, y por lo tanto atacará al sistema 1,2 únicamente, que no implica deslocalización importante y que es un sistema más duro. Duro ataca duro. Cuando trabajamos con magnesianos, ahí podemos tener un ataque al sistema 1,2, pero también podemos tener ataque al sistema 1,4, que es lo que dice aquí, los organomagnesianos, cuyo enlace no es tan iónico como el organolitio, no es tan duro, preferentemente hacen un ataque 1,2, pero pueden llegar a dar el ataque sobre la posición 4. Formando este tipo de alcoholes si el ataque es 1,2, ¿sí? ¿Qué le pasa a los organocupratos? Bueno, los organocupratos tienen un enlace mucho más covalente, por lo tanto mucho más blando, y por lo tanto en esta deslocalización el ataque, si existe el sistema alfa-beta insaturado, será en la posición 4 y no 1,2, ¿sí? ¿Qué es lo que genera? Este tipo de compuestos en donde el grupo R entró en la posición 4, a diferencia de aquí que entró en la posición 2, ¿sí? Esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos organolitios, el ataque a sistemas alfa-beta insaturados se da en el sistema 1,2. Cuando tenemos organocupratos, el ataque al sistema alfa-beta insaturado se da en la posición 4, es el ataque 1,4. Y los organomagnesianos preferentemente harán el ataque 1,2, pero pueden dar también
el ataque 1,4, como dice acá. 1,4 ocurre cuando hay impedimento estérico cerca del carbonilo. Veamos un poquito entonces estos conceptos a través de los ejercicios. Si nosotros miramos aquí, tenemos un sistema alfa-beta insaturado, un carbonilo alfa-beta insaturado, es una ciclohexenona, ¿sí? Hexen, porque tengo un doble enlace, ona, porque es un ciclo de 6 carbonos con un carbonilo. Ciclohexenona, un sistema alfa-beta insaturado. ¿Qué dijimos? Si lo hacemos reaccionar con un reactivo de cobre, con un órgano cuprato, la incorporación del grupo R, que es uno solo de los grupos R que trae el órgano cuprato, ¿sí? Lo va a hacer en la posición 4. Recuerden que esto es la neutralización, el cuencheo, el necesario para obtener lo que se quiere. ¿Cuál sería el compuesto que obtendríamos? Bueno, ese sería el compuesto que se obtendría de la reacción de la ciclohexenona con el reactivo de Hillman del dialquil cuprato de litio. Ahora, si ahora este compuesto lo hacemos reaccionar con un organolitio, evidentemente, primero ya no tengo el sistema 1,4, pero además, si lo tuviese, la incorporación va a ser a nivel del sistema 1,2 y por lo tanto el compuesto que obtendría sería ese alcohol que está allí. ¿Qué pasa si yo invirtiese ahora las posiciones? Primero hago reaccionar la ciclohexenona con etil, con el organolitio, ¿sí? Y luego con el organocuprato. Bueno, ahora sí tengo el sistema 1,4. ¿Y qué dijimos? Que los organolitios tienen un enlace iónico, son más duros y por lo tanto en sistemas alfa-beta insaturados actúan a nivel del carbonilo. El ataque en la posición 2 del carbonilo. 1, 2. El ataque 1, 2. Y por lo tanto va a incorporarse aquí el etilo. Muy bien, ¿qué obtendríamos? Ese alcohol que está allí. Y ahora, si quisiéramos usar organocupratos, primero no tengo ningún sistema electrofílico para que reaccione y por lo tanto tampoco tengo el sistema 1,4, por lo tanto no va a haber reacción. ¿Sí? Sigamos adelante. Esto es un pequeño resumen en donde vemos las diferencias de cada uno de ellos y lo importante, por ejemplo, es lo que hablábamos de el ataque y lo preferencial del ataque. ¿Qué pasa si reaccionan con ésteres? En el caso del litio y magnesio siempre llego al alcohol terciario. En el caso de los cupratos paro en la acetona. Y lo otro importante es, bueno, los usos. ¿Sí? En general los organolitios son como base o como ataque 1,2. En general los organomagnesiosos son para síntesis de alcoholes. Y los organocupratos son muy utilizados cuando yo quiero hacer ataques 1,4, cuando yo quiero hacer ataques sobre epoxios, cuando yo quiero hacer desplazamientos de halógenos, ¿sí? Vamos a ver entonces algunos ejercicios que la dinámica del curso es que nosotros vayamos viendo la parte teórica y ejercicios que tengan aplicación de esto que vamos viendo teórico, ¿sí? Entonces, la propuesta es ejercicios de este estilo. ¿Qué es lo que dan estas reacciones? Estos compuestos quedan aquí, pero vamos a ir viéndolo cada uno por separado. Lo primero que vamos a ver es qué le pasa a este éster, ¿sí? Si yo lo hago reaccionar con un cuprato de litio. Bueno, como vimos, los cupratos de litio frente a derivados de ácidos carboxílicos incorporan un grupo R, que en este caso es un fenilo, deteniendo la reacción en la cetona correspondiente. Por lo tanto, este sería el producto que se obtiene de esta reacción de este éster, ¿sí? Que es el benzoato de metilo, a través de la reacción con el difenilcuprato de litio. Ahora, ¿qué pasa si el benzoato de metilo se hace reaccionar con el bromuro de fenilmagnesio? Bueno, ahí no puedo parar en esta cetona correspondiente y paro en el alcohol que incorporó dos grupos fenilo, porque como ya vimos, la reactividad de este compuesto frente a los magnesianos es importante, ya que los magnesianos son más reactivos que los cupratos. ¿Sí? Vamos a ir a los siguientes ejercicios. Veamos ahora qué le pasa a este tipo de compuestos cuando lo hago reaccionar con dos equivalentes de un cuprato. La idea es ver que aquí tenemos un carbono electrofílico que presenta dos grupos salientes y yo estoy usando dos equivalentes del órgano cuprato correspondiente, por lo tanto voy a hacer dos desplazamientos de cada uno de estos halógenos por un grupo R que me aporta cada uno de los equivalentes del órgano cuprato. El mecanismo de la reacción es este que está planteado aquí, ¿sí? Donde tengo el órgano cuprato correspondiente,
con su carbono nucleofílico, que ataca al carbono electrofílico de este compuesto, desplaza al bromo, ¿sí? Se genera este intermedio. Este es el primer compuesto que se forma, ¿sí? Con uno de los equivalentes del reactivo de cobre, y aquí sería el segundo que se forma y por lo tanto este es el compuesto que se obtiene. ¿Qué pasa ahora? Bueno, vamos a mirar un poquito este otro ejercicio que está planteado acá, que es un ejercicio en general que se usa para parcial, ¿sí? En donde la propuesta es sobre este sistema, el uso de cupratos, lo que se obtiene es este alcohol y vamos a ver ahora el mecanismo. Luego este alcohol se hace reaccionar con un oxidante y se hace reaccionar con un organolitio. Lo que se obtendría es esto y luego se hace una eliminación en medio ácido. Pero vamos a ver qué implica el mecanismo de esta propuesta, ¿sí? Entonces, estos sistemas son similares a los sistemas alfa-beta insaturados y los cupratos reaccionan a través de la posición 4. Si miro, este oxígeno es 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque estos sistemas pueden abrir el epóxido, ¿sí? Dejando una carga negativa cuando el ataque se da en esta posición. Otra vez, esta posición tiene cierta electrofilia, el cuprato es nucleofílico a través de su carbono, hay un ataque por parte del carbono nucleofílico a esta posición, un desplazamiento de este sistema pi hacia estos dos carbonos y una apertura del epóxido dejando un oxígeno con carga negativa que a la hora de neutralizar genera, es decir, dejándole al alcoxio, el alcohol correspondiente. Sobre este sustrato la propuesta era oxidarlo. Recuerden, esto es un oxidante suave, pero un alcohol secundario lo lleva al carbonilo correspondiente. Luego es hacerlo reaccionar con un organolitio. Y aquí, aunque tenga un sistema alfa-beta insaturado, ¿sí? Recuerden que los organolitios atacaban al sistema 1,2. Por lo tanto, el carbono nucleofílico del organolitio atacará al carbonilo. Otra vez la generación del alcoxído correspondiente y su neutralización. Y luego esto ya es orgánica 101 que vimos y es ¿qué le pasa a este alcohol en un medio ácido? Bueno, el medio ácido lo transforma al alcohol en un muy buen grupo saliente. Un grupo saliente que se va solito. ¿Por qué? Porque no solo genera un carbocatión que podríamos decir que es terciario. Este carbocatión no es terciario, es alílico, porque está alfa un doble enlace y se estabiliza por la resonancia de ese doble enlace. Por eso la pérdida de este grupo se va solito y es muy importante. ¿Qué sucede después? Bueno, si doy calor, genera una eliminación y tengo un sistema dieno, que es el producto final que se obtiene, ¿sí? Esto es un resumen un poquito de la versatilidad, por ejemplo, del reactivo de Grignard frente a diversos electrófilos, ¿sí? Simplemente para que lo tengan. Y con esto terminamos organometálicos. Van a tener un repartido de estos ejercicios. En la clase de consulta de los martes y los jueves pueden preguntar lo que deseen, ya sea de teórico o de los ejercicios que no hayan entendido o no les haya salido.